En este caso considero que tanto las personas morales como las personas físicas tendrían un tratamiento similar, dado que por ahora asumiré que se trata en todos los casos de que el objeto de minar pues es una forma de actividad empresarial. Y siempre vamos a querer vender la criptomoneda con posterioridad a la obtención de la misma. Los países que regulan esto así lo tratan como productos de una actividad comercial. Sobre todo esta tendencia la veo mucho en países, como ya lo dije, en Europa, como por ejemplo España o Italia, ¿no? Y no quiero omitir que hay gente que incluso con su celular, pues hay manera de que estés minando, ¿no? Pero quiero concentrarme en el caso en el que dije, porque si no, se nos puede hacer un multiverso de conclusiones que ahorita nos van a confundir. Ahí ya me tendría que meter al régimen de enajenación de bienes y la idea es hablar en términos lo más generales posibles. Actividad empresarial. En este caso y en todos los casos, el ingreso no sería en fiat, sino en criptomonedas. La obtención de un ingreso en especie en criptomonedas sería el ingreso como tal, ¿sale? Otra pregunta aquí es, ¿cuándo lo reconozco? Es decir, el ingreso. ¿Y a qué valor? Pero esa duda ya la analicé un poquito antes. En relación al cuándo, la opinión se ha encontrado dividida entre profesionales. Unos dicen que al obtenerla y otros dicen que al venderla. Yo creo que al obtenerla, porque es un activo que antes tú no tenías y de pronto tienes. Y ese activo sí que tiene un valor que está cotizado en cientos de exchanges alrededor del mundo, tal como si fuera una bolsa de valores, ¿no? Tendrías que ver en el momento en el que obtuviste tu premio por resolver el problema matemático que ya expliqué en el video primero, que ni siquiera es un problema matemático, pues básicamente cuánto vale esa cripto que minaste y que obtuviste. Eso sí es posible saberlo porque estamos hablando de la blockchain. Pese a lo anterior, al momento de la venta por parte del minero, la autoridad fiscal podría cuestionar sus efectos tanto para ISR como para IVA. Según la OCDE, hay países que tienen el criterio de que se detona el ISR cuando lo recibes, como lo serían Andorra, Argentina, Australia, Colombia, Luxemburgo, Japón, México es uno, yo lo digo claramente, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros. Pero hay otros países que permiten la acumulación fiscal hasta la venta de la criptomoneda que obtuviste vía el minado, como lo son Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Polonia, Lituania y la República Eslovaca. Eso es lo que dice la OCDE. Y hay países en los que el enfoque de la acumulación depende de muchos factores, como si las empresas son, pues, la empresa como tal hace una persona física o una empresa persona moral, si se trata de una operación ocasional, como en el caso de Australia, Canadá o Alemania, por ahí Hong Kong y Países Bajos piensan lo mismo, Singapur, Noruega, Suecia y Suiza, ¿no? Como puedes ver, hay de todo, pero en definitiva la autoridad en México podría decir que hay un doble momento de ingreso. Uno cuando obtienes la cripto a la hora de minar y otro cuando lo enajenas. Y para evitar este tipo de conclusiones, debería haber una regla semejante con la que opera la industria de los hidrocarburos. En México, por ejemplo, esta me la dio mi socio Mauricio, que trabajó en esa industria por muchos años. Por el artículo 16, digamos que hubo una reforma que aclaró que no sería ingreso acumulable las contraprestaciones en especie que obtuvieran un contratista del gobierno, sino que es hasta el momento de su enajenación, ¿no? Gracias, Mau. Regla que obviamente no existe para el minado de los criptoactivos, pero es similar, ¿no? Ahora, al obtener la criptomoneda tenemos que acumular fiscalmente el monto del valor de la cripto, como ya lo dije. Y ahora hablando de deducciones, como también ya lo dije, el minado y la validación se tratan de actividades empresariales, ya sea para la persona moral, obviamente, o física. Así que aplican prácticamente las mismas reglas. Como deducciones se tendrían los gastos relacionados con la actividad, que serían básicamente la inversión en equipo computacional o el hardware o el software, el pago de sueldos del personal especializado, eso sí, para poder operar, entre otros. Por ejemplo, si eres un pool, pues el pago a quienes participan contigo, aunque no necesariamente sería una deducción, sino que desde el contrato que elabores pudieran asignar el ingreso y en proporciones tú hacer un cobro por cuenta de terceros emitiendo el CFDI correspondiente y cumpliendo con requisitos de ley. Un poquito parecido a lo que sí ocurre también en el mundo del oil and gas, ¿no? del gas. Este es un ejemplo sencillo de persona moral.
Si tenemos una empresa minera que puede obtener, por ejemplo, 6.25 Bitcoin en un año, o sea, lo logró una vez, y bueno, vamos a decir que valen 5 millones de pesos, olvídate por un momento el valor de la Bitcoin si sube o baja con estos años. Ponlo en ese valor, ¿no? 5 millones de pesos. Esa empresa minera, para poder obtener estos Bitcoins, pagó honorarios profesionales especializados que costaron, vamos a decir, 1 millón de pesos, ¿no? Equipo de cómputo que le costó 350,000 pesos, y electricidad que le pudo haber costado 300,000 pesos. Ya ven que la electricidad dijimos que puede ser cara. Entonces ese minero deberá calcular su ISR anual disminuyendo el valor de los 5 millones de pesos, los honorarios profesionales de 1 millón de pesos, la electricidad de 300,000 pesos y no podrá deducir de golpe los 350,000 pesos del equipo de cómputo. ¿Te acuerdas que dije que en activos fijos la ley no me deja deducir de golpe estos? Entonces, viendo la ley, me pongo a ver y veo que el equipo de cómputo solo me deja deducir una parte proporcional del 30% del mismo. Digo, sin meterme a analizar más profundo sobre la clase del equipo de cómputo y demás, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Entonces ahí más o menos me equivaldría como a 105,000 pesos. Entonces, del total de mis deducciones serían 1,405,000 pesos. Si disminuyo de los ingresos de 5 millones de pesos el 1,405,000 deducción, entonces tengo una base de 3,595,000 pesos, que a la tasa del 30% me da 1,078,500 pesos de ISR. Es decir, por minar, este contribuyente persona moral le quedaría una tasa efectiva del 22% de ISR. Sin embargo, también hay que considerar que deducirá en los ejercicios siguientes el valor del equipo de cómputo a la tasa del 30% anual hasta que se agote, como ya lo dije, más o menos eran 105,000 pesos. Ahora, dependiendo si es persona física o moral, se deberán considerar los gastos en los pagos provisionales, o en los pagos provisionales se harán conforme al factor de pagos provisionales de persona moral. Esos ya son detalles de mecánica. Lo importante es que se entenderá en términos, digamos, de cálculo general, qué es ingreso y qué es utilidad de esta clase de actividad, ¿sale? Esa es la parte importante. Otra cosa que debe ser clara es que al obtener la criptomoneda como premio, por haber sido el nodo ganador en el minado, evidentemente la blockchain no te va a emitir un CFDI o una factura por la criptomoneda, ¿sale? Aquí, aunque tendrías que acumular fiscalmente el ingreso obtenido, metiendo como deducciones toda la inversión que hiciste para minar, en automático le estarías dando costo de lo vendido a la criptomoneda que obtuviste. Y equivaldría al valor que tomaste para considerar que tenías un ingreso acumulable a la hora de ganar el famoso premio, ¿sale? Ya en el futuro, cuando vendes la cripto, calculas la ganancia entre lo que te dieron como precio de venta y el costo fiscal que creaste al considerar el ingreso acumulable en la obtención de la criptomoneda vía el minado, ¿sale? Ahí creaste el costo. Va fácil, ¿no? Como ya lo dije, en materia de IVA básicamente se graban los siguientes actos. 1. La enajenación de bienes. 2. La prestación de servicios independientes, o sea, los salarios de los trabajadores, ya repito, no. Y 3. El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por ejemplo, una oficina. 4. La importación de bienes o servicios. ¿Sabes qué opino? Que en este caso te ganas un premio, es una apuesta y no conoces a tu contraparte. Entonces no debería detonarse el IVA en este caso porque no es objeto del impuesto. No está la tasa del 0%, no está exenta la operación, simplemente no es objeto de esta contribución y por lo tanto el impuesto no se causa. Por otro lado, la venta de criptomonedas es una actividad sujeta a la tasa del 0%, ya lo dijimos, al asumir que se trata de una exportación de un bien intangible. Entonces, ¿cómo puedo observar esto en mi minado, ¿no? ¿Cómo lo puedo tratar? La persona moral o física, mientras tenga una mezcla de actos por parte de los no objeto o relativos al minado, y por otra, los de la enajenación, considerando exportación de bienes intangibles grabados al 0%, y en este sentido, la ley del impuesto sobre la renta a mí me dice lo siguiente. Me dice, el IVA pagado por sus costos y gastos tendrán que tenerlos identificados con, digamos, qué tipo de actividad pertenecen. Con actos grabados al 0% o con actos no objeto. Si es posible su identificación, el minero podrá acreditar el IVA de los actos al 0% y por su parte lo relacionado con los actos no objeto, pues no sería acreditable.
Si no es posible su identificación, tendría que determinarse un factor de acreditamiento, ¿sale? El cual en forma muy general es una razón de cuántos de tus actos están grabados para efectos del IVA del total de tus operaciones. Específicamente el factor se determina dividiendo el valor de los actos grabados entre el valor total de las actividades, incluyendo este último el valor de los no objeto. Esto fue una reforma reciente, ¿sale? También los no objeto entran ahí. Incluso podría existir la postura bajo la cual se interpreta que el minado de cripto califica como una importación de un bien intangible y que por lo tanto te aplican las reglas del IVA virtual. Recordemos, este efecto de pagar IVA y acreditarlo en la misma declaración. Esto sin considerar el argumento que se usó en la Unión Europea de que parte del por qué no se graban las operaciones con criptomoneda es porque no conoces ni vas a conocer a tu contraparte. Si utilizas este argumento, un poco podría argumentar también lo mismo y ver si por ello no me aplica el pago de este 16% de IVA al importar el intangible o a la cripto. Otra historia de terror, ¿no? Ahora sí, se argumenta que está solo dedicado a la enajenación de la cripto, la historia puede cambiar porque es una actividad grabada al cero, pero grabada. Fíjate lo importante de hacer bien la estructuración de un negocio desde el principio y más en materia cripto. ¿Qué opinas? Vamos a la validación. Al igual que en el minado, creo que aquí también se trata de sí o sí de la prestación de un servicio en beneficio de la blockchain, por lo que no distinguiré entre persona física o moral. Esto sin dejar de reconocer que sí puede haber casos en los que no sea tu única actividad como persona física, pero, repito, mantengámoslo simple, ¿sale? Como dije, hay varios tipos de validación, pero vayámonos al más común, si les parece. Empecemos por el famoso depósito que haces para poder estar en posibilidad de validar. En el ejemplo en el que estoy, ahora sí que por este depósito que hago en una vault de aquí del smart contract, la respuesta es nada. No habría que hacer nada porque el proceso dura segundos para empezar. Pero aunque durara meses, no habría que sacarle el famoso ajuste anual por inflación o efecto cambiario, porque no se trata de una deuda o un crédito en el sistema que tenga obligación de devolverte, ¿sale? Como sí ocurre en el caso de adquirir un bono, por ejemplo, del tesoro, ¿no? Un derivado o que tengas dinero en efectivo en el banco, ahí sí te lo tienen que devolver a fuerza. En este caso es mi propio recurso, pero lo tengo en depósito como activo contingente. Recuerda que principalmente sirve para garantizar que tu validación de operaciones será correcta y cuando otros validadores verifiquen que lo que hiciste está bien, entonces se te regresa. Si no, la blockchain te castiga el smart contract y pues se lo puede quedar. Ahí no hay obligación de ser devuelta de ningún modo y por lo tanto no es una deuda o un crédito. Si fuera una deuda o un crédito y fuera un activo monetario, entonces sí estaremos hablando de que hubiera un ajuste anual por inflación y pues, obviamente en todo caso pues incluso hasta de ganancia o pérdida cambiaria, ¿no? Un efecto fantasma para efectos fiscales. Ahora digamos que ya me nominaron, ya gané y me toca validar. En definitiva, sería un ingreso a la criptomoneda que me entregaría el protocolo por el servicio que claramente presté y lo consideraré como un ingreso acumulable, pudiendo deducir los gastos en los que yo haya incurrido, ya sea de manera directa en gastos mediante depreciación o inversión, como si el equipo de cómputo, pues ya lo dije al 30% anual, ¿no? Misma historia que en el minado, pudiendo existir la postura de que a la hora de pagar el ISR por la obtención de la criptomoneda le estaría dando costo fiscal para una futura enajenación. Es decir, si esa criptomoneda la vendo en un futuro, ya tendría la deducción para poder, digamos, solo pagar el ISR sobre la ganancia fiscal. Incluso existiría la teoría del doble momento de ingreso a la obtención y a la enajenación, para lo cual, como ya lo mencioné en la parte del minado, tendría que haber reglas que eviten un doble momento de pago de ISR, reglas que hoy no existen. En esta materia, considero que se está prestando un servicio y me atrevo a decir que puedes concluir que al extranjero, por lo que se tendría una exportación de servicios que iría al 0%. Pero la pregunta es, ¿a quién le estoy prestando el servicio? Un poco esto es el argumento del por qué en Europa se decidió que la cripto no lleva IVA en su trade. Pero bueno,
Como yo también lo dije, al recibir como pago la criptomoneda, se puede entender que el sistema o la blockchain me está pagando en especie. El tema es que el sistema no tiene personalidad jurídica propia, ni un país de residencia, ni atributos, ni personalidad, ni ningún tipo de directivos. ¿Ahí qué hago? O sea, se puede entender que sí hay una prestación de servicios al extranjero y al obtener el criptoactivo por la validación que estoy haciendo, estoy realizando la importación de un intangible y con ello me aplicaré a la regla del IVA virtual. Pero también podría yo argumentarle que al no tratarse de una contraparte con personalidad jurídica propia o incluso identificable, la prestación del servicio se hace a la nada. Entonces la pregunta es, ¿me aplica el IVA? Digamos que sí. Aquí, a diferencia del minado, considero que hay argumentos para decir que tanto el servicio al protocolo o a la blockchain de validar como la venta de criptoactivos en un futuro son actividades sujetas al 0% como al de IVA, como exportación de servicios o bienes intangibles. Este tratamiento solo resultará aplicable, ojo, a los residentes en México que presten servicios personales independientes que sean aprovechados en su totalidad en el extranjero por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, ¿sale? Como lo sería una persona física prestadora de estos servicios o una sociedad civil, porque pues, es una serie de personas físicas prestando servicio. Así que aguas, esto no resultará aplicable para sociedades mercantiles como una CADCB o una SAPI. Puedes tener problemas al tener la tasa del 0% de exportación si tienes una de estas. Para considerar que los servicios son aprovechados por un residente en el extranjero sin EP en el país, estos deben ser contratados y pagados por las personas residentes en el extranjero y siempre que se paguen de forma bancarizada del extranjero. Esto resulta un análisis bien interesante, ¿coincides? Por supuesto que aquí estoy hablando de un hard fork. A la hora de que la nueva blockchain me emite los nuevos tokens con el tiempo, estos van cobrando valor y los viejos tokens con el tiempo pues van perdiendo valor. Hay o puede haber mil variantes a esto, pero esto es lo lógico. En definitiva, se trata de un ingreso que deberé reconocer por algo que antes no tenía y ahora sí, sin deducciones, por supuesto. Aquí creo que tanto la persona física como la moral, al obtener este nuevo token, está teniendo un ingreso en especie. Como persona moral, sin duda, es un ingreso que se disminuye con las deducciones que se tengan a nivel anual y ese ingreso debe ser reconocido al valor de adquisición del nuevo token, que generalmente es muy bajito o nulo. Justo esa es una de las discusiones que se surgen en el ámbito de la comunidad fiscal internacional. ¿A qué valor reconoces esta operación? ¿Son nuevos tokens y gratis que emite el protocolo? Pero esos tokens seguramente van a cobrar mayor valor más adelante. Entonces, como consejo de política fiscal, a los fiscos les convendría que el efecto fiscal se reconociera más adelante, incluso cuando se venden, y no en el momento de la emisión del nuevo token. A uno, como contribuyente, pues por supuesto que nos conviene que nos graben al principio, porque el valor ya sabes que es cero o casi nulo, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, volvamos a la misma pregunta. ¿Qué valor tomo? ¿Cómo le demuestro al fisco que valía X en ese momento? Como persona física, aquí considero que se trataría de un ingreso que se deberá reconocer bajo el capítulo de otros ingresos y no bajo el capítulo de adquisición de bienes, porque en este último capítulo solo se refiere a ciertos ingresos, tales como donación, tesoros y cuando te encuentras uno, ¿no? Que eso es muy raro, y algunos supuestos en los que se involucran inmuebles o cuando compras algo más barato de lo que realmente vale. Digamos que es limitativa esta lista. Entonces, yendo al capítulo de otros ingresos, esto nos dice que las personas físicas deben reconocer el ingreso cuando esto se incremente en su patrimonio, ¿sale? Bajo este capítulo de otros ingresos, se hace una distinción entre los ingresos obtenidos de manera periódica y los que no. Consideramos claramente que esto se trata de un ingreso que de ninguna manera se obtendría de manera periódica. Entonces, en esos casos, la ley nos obliga a cubrir como pago provisional y a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin ningún tipo de deducción. El pago provisional se hará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. O sea, vuelvo al tema de cuando yo hago este pago provisional, pues cuánto vale a la hora de recibir este token, ¿no?
Si se resuelve esto, entonces tenemos que ir a enterar el pago provisional del 20% los 15 días después de haber recibido el ingreso y pues en la declaración anual ya enteraré yo la diferencia. No es que la tasa se quede en ese porcentaje, ¿no? Si es que hay algo más que pagar. Ahora, en persona moral, lo acumulo a nivel pago provisional y luego a nivel declaración anual, acreditando lo que pagué en su caso, pues en el pago provisional. En ninguno de los dos casos hay deducciones. Pero hay un tema importante que considero que si vendieras tus nuevos tokens en un futuro, sí se debería de heredar el costo fiscal que pagaste o pagó la persona moral a la hora de adquirir los tokens originales antes del fork. Aquí hablo como si estuviéramos hablando, por ejemplo, del costo de las acciones que nacen con motivo de una escisión de sociedades, donde se divide el costo fiscal entre la escindente y la escindida. No sé si identificas ese supuesto, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues en el ejemplo de la escisión de sociedades, cuando yo fundo una empresa, digamos, con 100,000 pesos, y posteriormente esa empresa se escinde, es decir, nacen nuevas empresas de esta sociedad, ¿no? Tanto algunos atributos fiscales como el costo fiscal de los 100,000 pesos se divide entre estas empresas, la escindente y las escindidas, ¿no? Si no fuera así y yo vendiera acciones de las nuevas escindidas o de la escindida, el precio de venta que yo cobrara por ellas, pues sería puro ingreso acumulable sin ningún costo fiscal, lo cual no hace justo, no hace lógica y no sería justo. Esto es el mismo caso. El problema es, digamos, ¿a qué valor tomas esa proporción? Naturalmente al principio no va a tener ningún valor adecuado el nuevo token y no sabría exactamente en qué momento ya tiene un valor adecuado, digamos, estos dos tokens para poder hacer esta distribución. O bien, en qué momento hay un corte en el tiempo para asignar el costo fiscal que invertí en el token original, considerando que en un futuro incluso podría haber una reevaluación de uno de ambos tokens, ¿no? En este caso, el que me emitan un token gratis generalmente no encuadra en ninguno de los conceptos del IVA que ya repasé. Digamos, no es ninguna enajenación de bien, no es ninguna prestación de servicio, no otorgo nada en arrendamiento y no importo o exporto ningún bien intangible. Solo me lo están regalando. Así que considero que no se detona el impuesto. Pero en el caso en el que te hayas obligado a hacer algo, alguna actividad comercial, algún anuncio como influencer o una obligación de hacer para que te dieran ese airdrop, es decir, que hubiera sido una condición para su obtención, ahí sí podría entenderse como un servicio y aplicaría el ya comentado tratamiento de exportación de servicios al 0%, en el entendido en el que haya una contraparte y es un residente en el extranjero. Y por supuesto, por la recepción del token en contraprestación, tendrías que pagar el IVA. Ojo, ¿por qué? Porque esto es una importación de un intangible accidental y para ello la ley del IVA no te permite el acreditamiento como lo permite en el IVA virtual. Aguas.